La base de tu trono es justicia y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Te Gracias, honramos. Reina, en nuestro interior. Gracias sobre gracia en esta mañana, Señor. Te honramos. Te damos toda la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana de gloria, por esta mañana de bendición. Gracias, Jesús. Sea la gloria por la eternidad. Así sea, Señor, siempre. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Te adoramos, Cristo. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Aquel que Buenos días. ¿Cómo está la iglesia en esta mañana? Ya estamos reunidos para poder no solamente escuchar la palabra de Dios, sino para estar en contacto con todos aquellos que ya están conectados en esta mañana. Qué bueno poder estar este día domingo, este día que el Señor nos ha dado, el día donde siempre estamos congregados. Por más que estamos a la distancia o que vos te encontrás en tu casa, yo en la mía, pero sabemos que hay una conexión espiritual. Y siempre utilizo esa palabra koinonía, ¿no? Que podamos estar en plena comunión en esta mañana, que podamos estar todos reunidos en familia para celebrar la victoria del Señor y celebrar la victoria de la iglesia. Siempre que estamos reunidos en su nombre, dice la palabra, algo puede suceder. Algo sobrenatural, algo maravilloso, algo espiritual puede suceder en tu casa, en tu familia, aún con tus amigos y con tus seres queridos. Te invito en esta mañana a que puedas empezar a compartir este servicio. Fíjate que siempre hay un link ahí que tenemos todos, en donde entramos en la página de Encendidos, donde dice compartir. Ahí podés compartirlo vía Messenger, bueno, por ahí de la forma que quieras, pero que la palabra de Dios corra. Creo que lo más importante es que la Escritura no sea solamente un libro de información, sino sea un libro de revelación, donde juntos vamos a poder descubrir lo importante que es estar en su nombre. Te invito unos segunditos más que puedas escuchar esta canción que se llama Gracia sobre Gracia. Puedes decir conmigo, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia en esta mañana tan maravillosa, tan especial. Gloria a Dios. ¿Están conectados? Bueno, ahora sí, si están ahí, ya tenemos parte de nuestra congregación reunida en su casa, donde vamos a estar compartiendo, como te decía, la palabra del Señor. Bueno, toda esta semana estuvimos hablando acerca de la unción. La semana pasada, exactamente. El Señor nos daba un mensaje totalmente alentador para la semana,
donde hablamos acerca de lo que significa la unción, de qué forma se manifiesta la unción y de qué manera la unción del Espíritu Santo va a seguir trabajando en nuestras vidas. Amados, tenemos que entender que es importante que la iglesia viva bajo la unción del Espíritu Santo. Estuvimos hablando la unción que se manifestó en Cristo. ¿De qué forma Él hablaba, predicaba, enseñaba, sanaba? ¿De qué forma tenía esa bendición de poder transmitir siempre una palabra de fuego? Hoy tenemos nosotros un mensaje maravilloso. Creo que uno de los mensajes que tal vez ha sido muy predicado, pero hay gente que todavía sigue con algunas situaciones internas. Hoy quiero hablarte acerca de la gracia sobre gracia, la gracia que se manifestó en Cristo. Tenés que saber que cuando hablamos acerca de la gracia del Eterno, siempre tenemos que hablar de Cristo. No podemos hablar de una ley solamente del Antiguo Testamento, sino tenemos que hacer hincapié tanto en el Antiguo como también en el Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento también Cristo se manifestó. Y cuando Cristo se hizo carne, como dice el libro de San Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne, ahí comenzó el Nuevo Testamento, ahí se inicia la iglesia de Jesucristo. Pero también vemos muchos cristianos que profesan ser libres, pero viven consumidos tal vez por la culpa, otros se sienten inseguros. Y tienes que saber que hay gente que tiene la inseguridad de la salvación. Eso es tremendo. Cuánta gente frustradas, frustraciones internas, la falta de compasión, la actitud que muchas veces continúa, una actitud de juicio, la intolerancia, la falsa espiritualidad. Que creo que tenemos que hacer hincapié en esta mañana acerca de eso, de la falsa espiritualidad. Porque muchas veces nosotros pensamos que por tener cierto grado espiritual somos más que el otro, ¿no? Es como que también nos sentimos muchas veces tan potentes en algún área y pareciera que cuando estamos potentes, cuando estamos aquí arriba, tenemos ya la unción y tenemos también la gracia de Dios. Pero tenemos que entender que la gracia no se trata de un esfuerzo humano. La gracia tampoco se trata de que, bueno, por ser un evangélico ahora soy salvo. No tiene nada que ver con eso. Solamente la gracia se manifiesta cuando el cristiano vence su debilidad, pero no de la forma donde quiere mostrarla, sino donde sabe que el único que puede fortalecerlo es el Señor Jesús. Por eso tenemos que partir del libro de Juan. Si tienes ahí la palabra del Señor, libro de San Juan, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 14. Si tienes ahí la escritura, quiero que anotes este pasaje, San Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Escucha, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. No está hablando solamente de los milagros, sino que San Juan está haciéndonos entender la importancia de la gracia y de la verdad que se manifestaba en Cristo. Seguimos la lectura. Juan dio testimonio de él. Clamó diciendo, este es quien yo decía. Ahí está hablando de Juan el Bautista. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16. Porque de su plenitud. A ver, iglesia, esto es tremendo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Lo que Juan el Bautista estaba hablando acerca de la importancia de la plenitud, donde estamos completos solamente en Cristo. En Cristo estamos completos.
Cuando nosotros no tomamos la plenitud, cuando nosotros no tomamos la gracia del Señor, obviamente que la palabra dice estás incompleto. Por eso la importancia que, como dice la Escritura, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros para que nosotros podamos tomar de su plenitud y podamos tomar de su gracia. Cuando el hombre no toma de la plenitud, cuando el hombre no toma de la gracia del Padre, estamos totalmente desarmados. Vivimos una vida, como te decía, una vida de culpa. Vivimos una vida de frustración. Vivimos una vida donde la compasión ya no reina en tu vida, sino lo que hay cuando la persona no toma la plenitud, no toma la gracia de Dios, vive en la mentira. Por eso que Juan estaba diciendo, señores, amados, debemos entender que por la gracia y por la verdad, dice la palabra, somos más que vencedores. Esto es lo que la iglesia debe entender. Hemos malinterpretado la gracia de Dios. Hemos malinterpretado lo que significa poder vivir bajo la autoridad del Eterno. Número uno, el Señor mismo tuvo que confrontar a los maestros, predicadores de su tiempo, a los fariseos, encubiertos tras la falsa piedad. El Señor tuvo que empezar a manifestarse de una forma que pareciera muchas veces hasta una forma violenta, pero lo que el Señor trataba de hacer era explicar que no era lo que ellos estaban enseñando. Claro, la ley de los fariseos enseñaba vivir bajo la ley. ¿Y qué hacían ellos? Manifestaban lo que Moisés había enseñado. No era que el Señor venía a destruir la ley mosaica. No era que el Señor vino a decirle, bueno, esto no tiene sentido. No. Lo que el Señor quería que ellos puedan experimentar una unción diferente en sus vidas. Ellos manifestaban la ley. Su sistema promovía muchas veces una espiritualidad externa. Eso era lo que hacían los fariseos. Y vivían un sistema de reglas. Vivían un sistema de dogmas. ¿Qué significa dogma? Significa situaciones donde el hombre pone como ley y vive bajo esa ley. Donde la gracia de Dios no tenía sentido en la vida de los fariseos. Ellos cumplían solamente lo que la ley decía, pero era una falsa espiritualidad. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón, donde la gracia verdaderamente se manifiesta, estaba lleno de oscuridad, de perversidad. Cuando estudiamos la Biblia, cuando la Escritura se nos revela, podemos ver cuántos muchas veces manifiestan una espiritualidad totalmente falsa. Cuántos tienen una falsa espiritualidad. Cristo nos estaba enseñando y Cristo vino a enseñarnos lo que es gracia sobre gracia, que más adelante vamos a poder entender lo que es gracia. Ahora tenemos que entender, amada iglesia, que Cristo es la expresión máxima de la gracia de Dios. Es Cristo. No está fuera de Él. No está fuera de los asuntos personales. No está en lo que yo pueda hacer como cristiano, sino Cristo, cuando habita en medio de nosotros, nos convertimos en verdaderos oidores y hacedores de la palabra del Señor. Nunca será atractivo por un sistema religioso. Claro, nunca va a ser atractivo. Nunca va a ser algo que la gente pueda practicar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuanto más ore, cuanto más ayune, cuanto más busque a Dios, voy a ser un hombre que emane gracia. Todo lo contrario, todo lo contrario. La gracia no tiene precio. La gracia no se puede comprar con la oración. La gracia no se puede comprar con el ayuno. La
la gracia no se puede comprar conociendo la Escritura, porque deja de ser gracia. Gracia es el favor divino de Dios sobre aquellos que realmente se le ha revelado Cristo en sus vidas. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Por eso que Cristo vivió de una forma distinta. Él impactaba a las personas de una manera extraordinaria. Él introdujo un estilo de vida revolucionario para ese tiempo. Quien aceptaba y recibía el mensaje, la compasión y la misericordia se manifestaba en las personas. Por eso Cristo podía sentarse con un leproso, Cristo podía sentarse con una prostituta, Cristo podía estar, señores, rodeado de pecadores, porque el pecado no era el problema del Señor. Él quería revolucionar, Él quería transformar la vida. Por eso que emanaba gracia sobre gracia. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios para siempre. Por eso que cuando nosotros practicamos un sistema religioso, cuando nosotros pretendemos que podemos tocar el corazón de Dios por algo que nosotros hacemos, entonces nunca entendiste la gracia de Dios. Lo único que puede manifestar la gracia del Eterno es que tú puedas tener una relación viva con el Cristo resucitado. ¿Me están siguiendo en esta mañana? Tú tienes que entender que cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, automáticamente la misericordia y la compasión invade nuestro corazón. Por eso la Escritura dice: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él no vino como una estrella. Él no vino, señores, como el gran rey. Él vino como una persona sencilla. Por eso que aquellos fariseos, aquellos religiosos, no podían seguir el mensaje de Cristo. Era chocante para ellos. Claro, ellos estaban en las sinagogas, ellos estaban enseñando, ellos pensaban que tenían la verdad y que eran los únicos que podían acercarse a Dios. Cristo vino a demostrarnos todo diferente. Gracias a que el Verbo se hizo carne, como dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Aleluya. Por esa verdad nosotros hoy podemos hablar de Él. Por eso que me gozo cuando dice: porque de su plenitud tomamos. Todos. No está diciendo algunos, no está diciendo los pastores, los líderes, los colaboradores, la gente que vive en santidad. La palabra está diciendo todos. Tú y yo tenemos acceso, aleluya, a la gracia divina. Amada iglesia que me estás escuchando en esta mañana, no hay otra manera que la compasión y la misericordia se manifieste en tu vida. Si tú tomas de Cristo y Cristo vive en ti, tú eres más que vencedor. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer esta verdad. En otras palabras, ¿a qué vino Cristo? Número uno, a demostrar una gracia sobrenatural, una gracia perdonadora, una gracia de redención, una gracia donde nosotros podemos caer, porque muchas veces podemos sentirnos débiles, pero cuando tú sabes que el Maestro está, Él va a extender su mano y te sacará del pozo cenagoso y te va a decir: hijo mío, sigue caminando, porque si el justo cae, será levantado. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Ahora me llama poderosamente la atención, amada iglesia, que los discípulos no solamente tomaron su plenitud, sino que además recibieron gracia sobre gracia. Los 12, aun cuando Cristo comenzó a elegir, y no solamente cuando andaba eligiendo, sino cuando ordenaba y le decía: síganme.
¿Cómo puede ser que el Señor escogió a un pescador? ¿Cómo puede ser que el Señor escogió a un publicano? ¿Cómo puede ser que el Señor escogía gente de un rango, tal vez de frustraciones o tal vez gente que no era nada para la sociedad? Eso me llama poderosamente la atención. Pero sí encontramos la explicación. Claro, cuando los fariseos veían cómo Cristo elegía y cuando Cristo le decía, seguime, ven en pos de mí. Claro, los discípulos fueron transformados poderosamente por la potencia de la gracia de Dios. En otras palabras, cuando tú eliges seguir al Señor, no será por tu capacidad intelectual, sino será por tu humildad que demuestre seguir al Señor. Amada iglesia, si los discípulos fueron transformados y fueron poderosamente por la potencia de la gracia cambiados, la gracia que trajo Cristo es más grande y más excelente que la gracia que trajo la ley por medio de Moisés. Escucha esto, pues la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos cuesta entender que somos aceptos. Nos cuesta entender muchas veces que nosotros no calificamos. Muchas veces pensamos y decimos, bueno, pastor, resulta que yo cargo con esta situación. Otro puede decirme, pastor Martín, yo cargo con este pecado y cada vez que quiero no puedo. Bueno, te invito en esta mañana a que ahí donde estás, que tú puedas tomar la decisión. Porque si tú sigues a Cristo, si Cristo entra en tu vida, la gracia te va a sorprender. La gracia va a cambiar tu mente. Ese pensamiento muchas veces de juicio, ese pensamiento que no te deja avanzar. Aleluya, si toma la gracia del Eterno, vas a ser un hombre o una mujer poderosa en las manos del Señor. Ahora, ¿qué explica esto, pastor? Esto explica que la gracia que Cristo impartió no se puede medir, es superlativa. ¿Qué significa eso? Que la gracia del Eterno no se puede cuantificar. La gracia del Eterno no tiene, señores, fin. La gracia puede tomar a una prostituta y convertirla en una santa. Señores, recordamos cuando Cristo estaba charlando con la mujer samaritana. Una mujer tal vez llena de situaciones de pecado. Pero Cristo, hablando con ella, trataba que la mujer que estaba sentada en ese lugar pudiera recibir la gracia del Eterno. El Señor la confrontó con algunos pecados que estaban en sus vidas, pero la confrontación que trajo Jesús no tenía nada que ver como diciendo tú eres una pecadora. El Señor le dijo, tú puedes cambiar de vida si tomas el agua de vida. Amada iglesia, en esta mañana cuando el Señor le habla y le presenta la gracia, porque tiene que ver con un evangelio totalmente poderoso, ella recibe, cambia su vida, y no solamente cambia su vida, sino que ella dirige aún en su tierra un gran avivamiento. Fíjate lo que puede hacer la gracia cuando es recibida en un corazón humilde. Por eso que no se puede cuantificar. Mira, la gracia del evangelio es transformadora. ¿Por qué? Porque imparte perdón, bendición, paz, santificación y redención. Eso es lo que imparte la gracia. Pastor, repítalo por favor. Claro, compasión. Señores, compasión, bendición, paz y por sobre todo, perdón y redención. Esto realmente trae a mi vida esa claridad de poder sentir y entender que esto no es
por esfuerzos, sino es por gracia. Gloria a Dios para siempre. Ahora mira esto, porque yo podía entender que la gracia es tan superior a la ley, porque no se puede medir. La gracia no se puede medir. Cuando nosotros queremos medir la gracia, entonces tenemos un problema de falsa espiritualidad. Cuando yo quiero medir la gracia sobre alguno, bueno, la gracia sobre este porque me cae bien, la gracia sobre aquel porque me hace bien cuando estoy con él. No, eso no es gracia. Eso no es gracia, amada iglesia. Hay gracia suficiente. Levanta tus manos. Hay gracia suficiente para ser transportado del legalismo farisaico a la gracia maravillosa. ¿Me está escuchando en esta mañana? Hay gracia suficiente para ser transportado. Los sistemas religiosos lo han metido dentro de un sistema legalista, viviendo inseguro, viviendo acusado por su propia conciencia, no sabiendo qué hacer para sentirse amado y aceptado por el Señor. Piensa que si ayunan 50 días van a ser amados por el Señor. Otros piensan, si yo canto, si yo empiezo a buscar a Dios, voy a sentirme amado por el Señor. No, amada iglesia, eso es legalismo, eso es religiosidad. Cuando nosotros queremos hacer algo para recibir algo de parte de Dios, sí que es importante que tú ores, es importante que tú ayunes, es importante que busquemos a Dios, pero no para mover y para decir, ahora sí Dios me ama. No, lo hacemos por todo lo que Él hizo. Yo entiendo lo que Él hizo, por eso lo busco por amor, no por miedo ni temor. La gracia del Padre me perdonó, no me cuestionó, no estuvo mirando mis imperfecciones, sino que la gracia del Eterno vio mis pecados, los arrancó, lo desprendió de mi vida y me dio una nueva vida. Aleluya, eso es gracia. Gloria a Dios para siempre. Eso es gracia. Quiero que me sigan en esta mañana. Vayamos al libro de Primera de Corintios. Ya vamos a estar con la escritura en esta mañana. Libro de Primera de Corintios, capítulo 1, aquí, verso 26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, aleluya, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Él no vino a escoger a los poderosos, Él no vino a escoger la gente, señores, que se decía ser santa. La palabra está diciendo, Él escogió lo vil, lo que nadie tenía en cuenta, lo que para la sociedad era una vida paupérrima. Ahora la palabra está diciendo lo siguiente: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él estáis vosotros en Cristo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Se da cuenta lo que escogió Dios? ¿Se da cuenta lo que escogió Dios? Y si vamos a la Escritura, podemos ir al libro también de San Mateo, capítulo 6. Vayamos rapidito a la palabra. Es tremendo en esta mañana lo que el Señor quiere hacer. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer
vuestra justificación delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues de limosna no haga tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreta, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Y dice la palabra: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Más encendido, amados que están en esta mañana, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Me está entendiendo en esta mañana? La Escritura dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Aún el verso 12 dice: y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que estaba diciendo el Señor: tengan un evangelio diferente. Yo no quiero un evangelio, amado, de estructura. Yo no quiero un evangelio que muchas veces pueda ser manejado por una cuestión religiosa, donde nosotros queremos mover el corazón de Dios de una forma, señores, totalmente religiosa, como lo dije. Yo quisiera que el evangelio que prediquemos sea un evangelio, aleluya, de entendimiento, y un evangelio de poder. ¿Cuánto me están escuchando? Esto no se trata de quién ora más, quién ora mejor, quién tiene una mejor oratoria. Esto no tiene nada que ver con una transformación externa, sino con una transformación interna. Escucha esto. Mira, porque estaba meditando esta mañana que cuando nosotros empezamos a entender el evangelio de la gracia, nos damos cuenta de cuán lejos estoy de Cristo, cuán lejos estoy del carácter, de la santidad, la perfección de aquel que me amó primero. Cuando dice que me amó primero, eso significa que Él no miró mi condición de vida, sino que Él me escogió para avergonzar a los sabios. Saben que lamentablemente muchos viven envenenados por el legalismo, sin poder disfrutar de la gracia sobre gracia. Tu salvación no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario cuando entregó su vida por rescate. Esto no tiene nada que ver. No podemos seguir envenenados con cosas en nuestro corazón. No podemos seguir envenenados acusando, criticando. No podemos seguir envenenados mirando el pecado ajeno. Empecemos a estudiar que la gracia del Eterno puede restaurar al más vil pecador cuando se arrepiente. Mira lo que dice el libro de Efesios, un pasaje que a mí realmente me bendijo cuando lo estaba leyendo. Efesios capítulo 2. Gracias, Señor. Dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Escucha bien? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí Él vino a darte vida. Verso 12, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, esta es la parte más importante, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que, mira, esto a mí me trajo mucha luz y quisiera en esta mañana que traiga luz a tu vida. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, aleluya, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Me estás escuchando? Verso 8. Porque por la gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe, no por lo que tú puedas hacer. Él ya lo hizo todo. ¿Qué me toca hacer a mí, pastor? Aceptar lo que Cristo hizo. Él lo hizo todo, no por obra, porque somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra está diciendo, no hagas nada. Él ya preparó todo. Lo que tú tienes que hacer es seguirlo por amor. Lo que tú tienes que hacer como un hombre o una mujer del reino, decir, por gracia soy salvo. Yo tengo salvación en mi vida. Yo quiero más de Él. Y cuando tú tomas más de Él, toda tu vida será completa en Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno es entender. No sigamos viviendo envenenado por el legalismo. Disfrutemos de la gracia sobre gracia, como dice Efesios, del capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Ahora, meditemos el término bíblico de la palabra gracia. Quiero que puedas entenderlo en esta mañana mientras estás buscando ahí en tu Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 2. Tenemos que ir por la palabra. Ya nos quedan algunos minutos. Solamente escuche el término bíblico de la palabra gracia. Mira lo que expresa. Expresa la idea de doblarse, descender, favor condescendiente. Eso significa, en otras palabras, a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Le extendió la gracia. ¿Qué significa eso? Que Él se humilló por nosotros. Que Él descendió por nosotros. Es un favor. ¿Se da cuenta que no se puede comprar? Por eso que a la mujer adúltera le extendió gracia cuando todos vinieron para apedrearla, cuando todos vinieron para acusarla y dijeron, Señor, la encontramos en el acto, mas Cristo estaba humillado, escribiendo, señores, en tierra, y Él nunca levantó su mirada, porque Él sabía lo que estaba en el corazón de aquellos que traían la piedra para poder matar a esta persona. Mas el Señor le extendió gracia, le dijo, mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Hay una clave también ahí. No es que la gracia me permite seguir pecando. No es que la gracia me habilita para hacer lo malo. Total, ya soy salvo. Total, ya tengo la gracia de Dios. No se trata de eso. Porque el hombre que una vez que estuvo en pecado sale de esa suciedad, nunca más quiere volver a ese pecado sucio. Por eso que él tiene la gracia de Dios. Porque la gracia te limpia. La gracia te santifica. La gracia te promueve a ser una persona santa para el reino de los cielos. Al joven rico lo confrontó con su propia ley, exponiendo de esa forma a la gracia. El Señor le dijo al joven rico, bueno, él vino a presentarse delante del maestro diciendo, yo guardo la ley, yo hago esto, yo hago aquello. Pensaba el joven rico que el Señor lo iba a aplaudir y le dijo, muchacho, tú tienes una ley, pero no tienes la gracia del Eterno.
al leproso le manifestó gracia al tocarlo. ¿Se da cuenta? Recuerdo una vez, hace muchos años, estábamos construyendo la iglesia allí en Quequén. Recuerdo que éramos pocos en aquel tiempo, entonces buscamos la manera de poder conseguir muchas veces dinero para levantar el templo. Bueno, y hacíamos distintas actividades, hacíamos, bueno, de todo como para poder tener los recursos para levantar la iglesia. Y andaba en mi vehículo con una persona y recuerdo que bajo a un lugar que estaban unos chicos calentándose porque era una mañana de invierno, había un tambor con un fuego bastante potente y estaban ahí calentándose la mano. Entonces me pongo a dialogar con ellos, a charlar, y vino otro, y vino otro, y vino otro. Y bueno, y empezamos a charlar y recuerdo que después de esa charla yo regreso a la iglesia y uno de los hermanos que estaba en ese tiempo me dice: Martín, no es bueno que esté con esa gente, me dice, vos sabés que eso no es testimonio. Entonces lo miro y le digo, ¿cómo que no es testimonio? No, dice, porque cualquiera que pasa o pase y te ve en ese círculo de gente, te va a decir que tú eres uno como ellos. Y yo le dije, y nunca lo voy a olvidar, le dije, no has entendido nada lo que es el Evangelio. Él no vino a los sanos, Él vino a los pecadores, a los enfermos. Y recuerdo que él comprendió esa palabra y al tiempo vino y me dijo, tenías razón, te pido perdón. Claro, porque cuando nosotros nos juntamos muchas veces entre gente santa, hay que estar con los leprosos, porque ellos son los que necesitan. Hay que estar con los impuros, porque ellos necesitan la santidad. Dice la palabra que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Por eso el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. ¿Se da cuenta? Vamos otra vez. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa esto? Esto significa gracia. Esto significa descender. Esto significa doblarse. Este es un favor que no tiene precio. ¿Me estás siguiendo en esta mañana? Lo que Dios hizo, escucha bien en esta mañana, escucha bien. Lo que Dios hizo fue doblarse hacia nosotros. Sí, Señor, al tomar nuestra forma humana para ser parte de nosotros y padecer por nosotros. Eso es gracia sobre gracia. Él no vino a los buenos, Él vino a los malos, aleluya. Él vino a aquellas personas que muchas veces pareciera que vos decís, Él, sí, Él. Mira, en los altares familiares y en los devocionales, nosotros vemos gente, muchísima gente que Dios ha cambiado. Yo ya no te miro más como un pecador, yo te miro como un hijo de Dios. ¿Me estás siguiendo en esta mañana? ¿Por qué, pastor? Porque Romanos capítulo 8, aleluya, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Cristo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Me está siguiendo? Esto es tremendo.
Cada vez que leo este pasaje digo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y los que no están en Cristo, pastor, ese no es mi problema. La palabra dice, los que están en Cristo no hay condenación. Si tú estás en Cristo, no hay condenación. No te persigas, no te condenes, no te culpes. Él se dobló, Él se arrodilló, Él se humilló por ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguirlo por amor. Y te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Gloria a Dios para siempre. La gracia, escucha bien, la gracia, y anota este punto, la gracia perfecciona al que la recibe. Otra vez, la gracia perfecciona al que la recibe. Qué palabra en esta mañana. Esto tiene que ser predicado toda esta semana. Los ministros estarán enseñando acerca de la gracia. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 2 de Romanos capítulo 5. Porque quien temió, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe. Tú puedes entrar en esta mañana. Tú puedes entrar en esta mañana a esta gracia. No importa lo que hiciste ayer. No importa lo que hiciste esta madrugada. Si tan solo tú crees y tú recibes y entras en Cristo, la palabra está diciendo en esta mañana, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Aún en medio de la tribulación, la gracia te salvará. Fuimos marcados por el toque de Dios. Esto no significa que somos perfectos, sino que somos separados, dice la palabra, y justificados. Lo único que tenemos que hacer es recibir lo que hizo por nosotros. Por eso, gracia sobre gracia es por la fe y no por lo que hagas. Si tratas, escucha bien, si tratas de pagar el favor de la gracia, la contamina. La gracia me lleva a intimar con Dios. ¿Me está escuchando? Si queremos pagar el favor de la gracia, la contaminas, porque esto no tiene un precio. Tú necesitas en esta mañana entender que Dios pagó un alto precio. ¿Es la gracia entonces, pastor, la licencia para pecar? De ninguna manera. De ninguna manera. Si tal vez tienes temor, a volver atrás, te aseguro que al conocer la gracia de Dios, no vas a disfrutar más el pecado, sino que vas a disfrutar del amor de Dios. Por eso tienes que cuidarla. No es caminar con temor a perderla, sino apreciarla en gran manera. El precio, Cristo lo pagó. Levante su mano en esta mañana, porque si entendemos lo que es gracia, no tendrás deseo de pecar. Si entiendes lo que es gracia, tendrás el amor de Dios inundando tu vida. Quisiera orar por ti en esta mañana. Quisiera que podamos levantar nuestra mano al cielo. Quisiera en esta mañana que podamos entender y volver a poder entender que hay una gracia que es para toda la iglesia de Cristo. Tienes que tomarla en esta mañana. Mientras subimos ahí en tu casa el volumen para escuchar esta canción, gracia sobre gracia, oraré por tu vida en esta mañana. Ni yo te condeno, dijo Cristo. Vete y no peques más. Gracia significa favor. Gracia significa algo que no se compra con actividad religiosa, sino es cuando tú tienes una actitud de amor por lo que alguien hizo por ti.
tú no estás derrotado. Tú no estás derrotado, tú estás en victoria. ¿Me estás escuchando? Tú estás en victoria. Tú no estás derrotado. La palabra nos está diciendo en esta mañana, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso quisiera en esta mañana que puedas entender lo importante que es estar en Cristo. Lo importante que es estar en Cristo, amada iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios te perfecciona. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana. Gracias por haber compartido tu palabra. Gracias por haber hablado de lo que tú has puesto en mi espíritu. Que encendidos, que cada amigo, cada amiga que me está escuchando en esta mañana reciba el evangelio de las buenas nuevas. Este evangelio no condena, este evangelio perdona, este evangelio santifica. Por eso en esta mañana declaro sobre cada vida y sobre cada corazón que la gracia del Señor estará sobre su vida, la gracia del Eterno estará sobre su familia. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, gracias por esta verdad. Gracias por esta verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hijos. Señor, gracias por mi familia que es salva. Gracias porque somos llamados a ser hijos del Eterno. Gracias, Espíritu Santo. No quiero desaprovechar, no quiero dejar lo que he recibido. En esta mañana he entendido que la gracia no se compra, la gracia se recibe. He entendido que la gracia no tiene precio. La gracia es un regalo de Dios. Ese regalo debo apreciarlo, debo cuidarlo y no volver a mi vida antigua, sino estar más firme que nunca. Por eso, Señor, una vez más, gracias por esta gracia espiritual que tú me has dado. Queda bendecido cada hogar en esta mañana. Qué bueno es, iglesia, disfrutar del evangelio. Qué bueno es no tener una vida religiosa. Qué bueno es haber nacido de nuevo. Qué bueno es haber salido del pecado, haber salido de un mundo de tinieblas y estar en un mundo de luz. Gracias por Cristo Jesús, que Él, señores, nos presentó el evangelio de la gracia, nos sacó de un mundo de ley y me trajo un mundo de gracia. Amados, muchas bendiciones, disfruta este día domingo, este sol que está alumbrando a esta preciosa ciudad y a nuestra nación. Seguimos clamando, seguimos orando por Argentina y vamos a declarar que pronto estaremos todos juntos celebrando la gracia de Dios. Recuerda que esta semana estaremos hablando de este tema el día de mañana a las 19 horas, la oración. Hoy a las 20 horas, hoy domingo, tendremos un tiempo de adoración con Facundo, ahí compartiendo algunos temas de adoración. Conectate por Instagram, ahí vamos a estar adorando al Señor. Mañana la oración, el martes a las 6 de la mañana la oración, el discipulado que va a estar sensacional. No puedes perderte, se va a hablar sobre la perfecta gracia. Por eso en esta mañana recuerda que así como estamos reunidos en su nombre. Sigue orando por la iglesia, sigue clamando, sigue colaborando, porque veremos la gloria de Dios. Muchas bendiciones, muy buen domingo para todos. Gracias, Señor.